Seguro que sabes de qué alumno te estoy hablando. Ese alumno que no te hace ni caso en clase, que da igual el proyecto o la metodología que uses, pasa absolutamente de ti. Hoy te voy a dar una clave súper fácil y sencilla que si la empiezas a utilizar no te arrepentirás. Esta es la clave del 5-1. ¿Y de qué se trata? Pues muy sencillo. Normalmente los profesores tendemos a remarcar, señalar todo lo que hacen mal los alumnos. Siéntate bien, saca el material, ¿has repasado lo que te dije? Sí, es verdad, este alumno necesita hacer todo esto para evolucionar y para aprender, pero ¿cuánto tiempo has dedicado hoy a conectar con este alumno? Seguramente cero. Pues de eso se trata exactamente esta técnica, de cómo conectar con este alumno para que este alumno se abra a ti y te haga caso. Y la técnica es muy sencilla. Solo tienes que utilizar el 5-1. Solo tienes que decirle 5 cosas positivas, reforzar 5 cosas que haga bien antes de señalar algo que deba mejorar. Y estarás pensando, joder, qué difícil, ¿no? Si entro a clase a las 9 y tengo que empezar a reforzar 5 cosas positivas a cada alumno, no me da tiempo. Vale, es verdad. Pero ¿qué pasa? Imagínate que estás en el recreo y te cruzas con él. Pues puedes aprovechar y en vez de saludarle secamente así, le puedes decir, ¡hey! ¿Qué tal? Miren, ¿cómo fue el partido del fin de semana? ¿Qué te parece? ¿Esta alumna se sentirá mejor o peor? Pues seguramente se sentirá escuchada, atendida, pensará que le importas. Y si un alumno siente que le importas, se abre a ti. Y si un alumno se siente escuchado, él también te escucha. Porque claro, como profesor no puedes pretender que un alumno se abra a ti si tú solo te centras en la materia, si tú estás centrado en la materia, en lo que tienes que dar y en lo que tiene que mejorar. Por eso, si quieres que un alumno difícil te haga caso, primero tómate 5 minutos, 10 minutos para pensar qué es lo que le puedo decir a este alumno para mejorar la relación que tenemos. ¿Cómo puedo conectar más con este alumno? Puedes reforzar 1000 cosas. Por eso, apaga este vídeo y empieza a pensar cómo puedo hacer, qué le puedo decir a este alumno que pueda hacer que nuestra relación mejore. Y una vez que ya te acostumbres a decirle cosas bonitas, a reforzar aquello que hace bien, ya verás cómo este alumno cambia completamente de actitud y una vez que le señales algo que tiene que mejorar, seguro que no le gusta, pero su actitud no será la misma, no se cerrará y no dejará de escucharte. Pruébalo.